Bienvenidos al curso de comunicación. Les habla el profesor César. Como recuerdan en un video anterior, conocimos que era un artículo de opinión, sus características y su estructura. Nuestro propósito para el día de hoy será tener las pautas necesarias para la redacción de nuestro propio artículo de opinión. Para ello debo hacer algunas aclaraciones de la sesión anterior, ya que a través de sus consultas y revisando sus actividades, noté ciertas confusiones. Entonces, retomemos un poco lo antes explicado. Lo primero, todos sabemos que el artículo de opinión es un texto argumentativo y periodístico, ya que todos aparecen en diarios y revistas. Lo que debemos tener claro es que este tipo de texto no es el único que aparece en un periódico, y tal vez podamos confundirnos un poco con otros tipos de textos que también aparecen en las revistas. Cuando revisé sus actividades, noté que muchos no supieron diferenciar entre una noticia o un artículo de opinión, por ejemplo, o que otros lo confundían con las columnas periodísticas o editoriales. Para mayor complemento, pueden ver las diferencias que indico en este cuadro comparativo. La diferencia entre un artículo de opinión y la columna de opinión periodística puede ser un poco difícil de ver para algunas personas. Sin embargo, estas poseen varias características que, una vez aclaradas y definidas, hará muy sencillo diferenciar la una de la otra. Primero, el artículo de opinión es un tipo de texto con la finalidad de que el autor pueda expresar su opinión personal, con toda libertad. Para ello, primero debe expresar de forma breve y precisa el tema, o los acontecimientos sobre los cuales va a dar su opinión. Una vez hecho eso, entonces sí podrá presentar su postura y defenderla con bases sólidas y datos objetivos. Tras mostrar su postura, debe cerrar el artículo de opinión con una conclusión. Muchos suelen confundir el editorial con los artículos de opinión. Sin embargo, los editoriales no van firmados y expresan la opinión del periódico, no la del autor que redactó el texto. Por otra parte, se le llama columna periodística a la sección del periódico en la cual se hallan diversas columnas que contienen opinión de varios autores. A dichos autores se les denomina columnistas. Los columnistas deben expresar su opinión personal en forma breve. Además, tienen total libertad para redactar su opinión, ya que la columna periodística no posee una estructura específica y goza de libertad estructural a diferencia del artículo de opinión. Aquí vemos algunos ejemplos que he querido rescatar para que ustedes puedan entender mucho mejor. Vemos el ejemplo de una editorial. Un editorial, como ustedes pueden ver, no va firmado, y si lo está, va firmado por el director general o editor del diario. Lleva el título, tiene un lugar fijo y lleva textualmente como título la palabra editorial. Por ejemplo, ahí ven ustedes, editorial Diario El Comercio. Representa la opinión del diario frente a los acontecimientos. Es un tipo de texto de opinión también, pero es relativo a un tema más importante y es de un tema que es comentado en el momento. Ahora vamos a ver. Estamos viendo aquí un ejemplo de columnas periodísticas. Las columnas periodísticas van firmadas siempre. Llevan un título, tienen periodicidad. ¿Qué quiere decir? Que van constantemente siendo presentadas en un diario o un periódico. Hay columnas que se presentan todos los lunes, por ejemplo, o hay columnas que se presentan todos los martes. Tienen un espacio específico, tienen un nombre, ¿no? Es un texto de opinión también relativo a un tema de interés general o también puede ser noticioso. Suelen haber varias columnas en un diario dependiendo su temática. Una columna sobre deportes, otra sobre farándula, otra sobre política. Depende del diario. Y finalmente, encontramos aquí el artículo de opinión. El artículo de opinión
como ya lo sabemos, tiene que ir firmado, lleva un título, no tiene periodicidad a diferencia de la columna. ¿Qué quiere decir? Que el artículo de opinión se puede presentar el día que se le antoje al diario y con los autores que ellos deciden invitar. Es un texto de opinión y siempre va a hablar de un tema general. Ahora sí, vamos a centrarnos en lo que es la redacción de un artículo de opinión, ¿no? Que es el tema del día de hoy. Para ello, en la redacción del artículo de opinión se requiere un conocimiento claro y detallado, ¿no? Necesitamos que lo que se va a opinar, por lo que es necesario de alguna manera estar un tanto informado, debemos de estar siguiendo siempre la noticia desde diferentes fuentes o medios. Luego de estar informado, debes de establecer bien la idea u opinión que se va a escribir y seleccionar los datos que sirvan para apoyarla. Se debe procurar que solo sea una idea y que los argumentos que se van a presentar sean pocos, pero contundentes. Esto debido a que, generalmente, el espacio para los artículos de opinión en las revistas o periódicos es muy corto, menor al que ocupan muchas de las noticias. Al escribir las primeras líneas, se debe dejar en claro el hecho sobre el que se va a opinar y la opinión de la misma. Al interior del cuerpo, o sea, en la parte de los argumentos, no solo se deben presentar los hechos, sino que se debe involucrar al lector y hacerle sentir que el tema del que se habla es trascendente e importante para él. Asimismo, se debe dejar sentir la voz personal del autor, una voz que no solo presenta datos e investigaciones, sino que ofrece recomendaciones y soluciones. Se debe ser muy directo al expresarse, empleando oraciones y párrafos muy cortos, y en la medida de lo posible evitar el vocabulario especializado, ya que lo que se trata es que el texto sea cercano al lector. Inclusive se puede escribir en primera persona. En la conclusión o párrafo final se resume lo expuesto en los párrafos anteriores o se reitera la opinión del tema tratado, obviamente empleando palabras diferentes, presentadas en el párrafo de introducción. El título que se elija debe ser llamativo, corto y directo, referenciando levemente el hecho noticioso del cual se opina, o indicando desde el mismo título sus puntos de vista. En algunos casos, lleva un breve subtítulo. Finalmente, se debe recordar que escribir es una acción más de transpiración que de inspiración, y que será necesario leer, releer, corregir y repetir hasta empezar a aprender a producirlos bien y quedar satisfechos para luego publicarlos. Recuerden que también tenemos que revisar y tener mucho en cuenta nuestra ortografía. Y de este modo ya conociste cómo realizar un artículo de opinión, qué pautas debes seguir para redactarlo. Espero que este video te haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima clase.